cosas. Si ustedes escucharan lo que se estaba hablando en la pausa aquí. Pero nada, Esta es la vamos guerra. a continuar con los comentarios. Es el turno de Víctor Villanueva. Bueno, tenemos el sultán del Caribe, ya tiene constitución nueva. A todo su capricho de mancillar la institucionalidad de este país, como si no fuera suficiente haber tenido el capricho de que el salón de la Asamblea Nacional no le gustaba para su toma de posesión y hubo que replicárselo en el Teatro Nacional. Así también lo hizo con el otro estandarte de nuestra institucionalidad democrática, que es la Carta Magna, para establecer un conjunto de reformas que a la sazón no tienen más que explicación de cara a ser un ente netamente caprichoso, como un niño mimado que se cogió con un juguete preferido de momento. Y por eso yo creo que es bueno tomar este ejercicio para hacer un llamado a lo que es el peso de la institucionalidad de un país sobre el capricho de una persona en cuanto a una cosmovisión que puede ser buena, puede ser mala, usted o yo podemos estar en acuerdo o desacuerdo, pero en realidad es una cosmovisión que más individualista no puede ser, porque es curioso que una reforma constitucional en un país no haya concitado ni siquiera los principales titulares de los medios de comunicación, porque no existe una vinculación entre el interés nacional, algún estado de necesidad y lo que él acaba de escenificar en la Asamblea Nacional con una fuerza mecánica bruta, lesionadora. Por eso yo creo que, aunque Graham Allison, en un artículo que publicó en el New York Times en el año 2012 y que después ahondó, en el Financial Times, y que después ahondó en un libro que planteó como el destino de la guerra en el 2017, sobre lo que es la trampa de Tucídides, que es una metáfora que se extrae de la guerra del Peloponeso, en donde en esta guerra que se escenificó entre Esparta y Atenas, en donde el miedo de los minoritarios de lo que significó el espíritu espartano les reaccionó a lo que era indiscutible mediante lo que estableció Tucídides en su teoría de que con la cohesión de los menos en términos numéricos y de fuerza, podían entonces hacer amedrentar a quien ha esbozado tanta fuerza y sobre todo una condición inmisericordia en cuanto a ni siquiera tomar en cuenta a lo que fueron las vistas públicas o las opiniones institucionales que se limitaron solo a eso de cara a la reforma a la Constitución de la República. Pero aunque él no se ha dado cuenta que se metió solito en una trampa, ahora la cantidad de reacciones por distintos sectores con este cóctel tipo Molotov que se ha dedicado a meter en este estrés innecesario al país, teniendo tantas reformas como esta última, la laboral, en donde es tan novedosa, tan moderna como su partido, en el nombre de su partido, de que una adolescente de 16 años tendrá permitido, con el permiso de sus padres, trabajar en servicio doméstico, como que con lo del matrimonio infantil de 15 años de edad, acorde a como estaba en el Código Civil, iba a ser solamente suficiente tener semejante modernidad impuesta por este señor ante el Congreso de la República. El histórico en el Congreso del paso por el poder de Luis Abinader, más desdeñable no ha podido ser. Ha sido un histórico funesto para lo que es el desarrollo de este país, la identidad de este país y el peso institucional de este país. En cuanto al desarrollo, más funesto no pudo ser porque ha caracterizado a título de una danza
de préstamos sobre préstamos, préstamos para pagar intereses, préstamos para pagar gastos corrientes y que todo ese Congreso Nacional le ha servido sin ningún tipo de resquemor, como por ejemplo todo lo que dijeron tanto Faride como lo que dijo el gran gigante Paliza cuando eran legisladores y cómo tuvieron que precisamente hacer como el avestruz cuando tuvo ella misma que ser presidenta de la Comisión de Finanzas del Congreso Nacional en el Senado, tuvo que literalmente aprobarle sin condición alguna, más en su paso por la comisión, más de 27 mil millones de dólares sin una sola objeción o cambio de coma a todos los préstamos que enviaba el Poder Ejecutivo. Pero funesto también en la identidad nacional, porque ahí hay las cantidades de normativas, de leyes e iniciativas que hasta este propio gobierno intentó en contra de la dominicanidad, metiendo subterfugios, utilizando figuras como la de trata de personas para establecer mecanismos de acceso a la nacionalidad o burlar las normas vigentes en términos migratorios y de nacionalidad de la República Dominicana, en un afán netamente capitalista, pero de título diabólico, porque no hay otra definición para aquel que tenga la aberración en su cabeza como de la de establecer un mercado de más de 20 millones de personas, que eso es lo que ellos dominan, imperan y golosean como el tema relacionado a la ruptura de lo que significa una frontera nacional. Pero a la vez ha sido funesto en la institucionalidad, porque cuando ustedes ven que se convoca a la Asamblea Nacional, para atender un petitorio de mudar la sede de la toma de juramentación, para mudar la sede emblemática de nuestro estamento institucional del Estado Dominicano y mudárselo a un teatro como gran dueño de circo y montarle ahí una pantomima simulada para poderlo juramentar por el capricho de que sus invitados internacionales tenían que estar más cómodos, porque él calculó o justificó eso en el número de invitaciones que envió, no las confirmaciones que le respondieron. Y eso, cuando usted ve eso, por no citar otras cuestiones que han lacerado o mancillado la institucionalidad de este país, como decretos contraveniendo leyes, como desacato a la sentencia del Tribunal Constitucional o del Tribunal Superior Administrativo, que le da lo mismo, no lo asume, no lo ejecuta. El gobierno prefiere el desacato que cumplir una sentencia vinculante. Ahora, a título de su, insisto, de su propio capricho, pues entonces entra un nuevo texto constitucional a la República Dominicana que tiene el sello y la honra del nombre de la promulgación del magnánimo, el insulso, el único faraón del siglo XXI en el Caribe, Luis Abinader. Pero, ¿qué vamos a tener con estas circunstancias de un nuevo texto constitucional? Ahora vamos a tener el gatopardismo de que a él se le prohibió lo que estaba prohibido, cambiarlo todo para que siga siendo lo mismo. Ahora vamos a tener la ignominia de lo que significa que el nombramiento del Procurador General de la República, porque yo entiendo que lo hacen con alevosía, hablar de independencia del Ministerio Público, que es una cosa, y Procurador General de la República es otra cosa. Aquí se ha subrogado la institucionalidad de la familia jurídica dominicana
desde los códigos napoleónicos, para que esta administración asuma unos credos que no aplican a nuestra familia jurídica del país. Pero indistintamente a lo filosófico, está el factor relacionado a que el Procurador General de la República ahora será nombrado, y qué bien suena, por el Consejo Nacional de la Magistratura, pero por una única terna que somete al presidente de la República. El Consejo Nacional de la Magistratura ahora actuará como un ente de lavado de activos. Asimismo, un lavado de activos, la designación directa del presidente. Porque ¿cuál Consejo Nacional de la Magistratura le va a decir que no al presidente de la República? ¿O ustedes se imaginan que llegue un escenario a futuro que tenga un Consejo Nacional de la Magistratura no dominado por quien sea presidente de la República, y que se genere un tranque y un vacío institucional, o lo que significa una doblegación de sectores que genere una inestabilidad institucional en términos de lo que significa tener un Procurador General de la República actuante? Es decir, este señor se le ha ocurrido crear un bypass que al final y al cabo sigue siendo él mismo quien nombra al bendito Procurador General de la República, porque ni siquiera se cuidaron en colocar el término, una terna. Ellos metieron ahí netamente a que él somete la figura, la persona que va para el Consejo Nacional de la Magistratura para ser evaluado para procurador. Esto realmente da grima, es nauseabundo entender que eso ha pasado con la institucionalidad de este país. Pero también, como el complejo de Huacaganariz no se delimita todavía en lo generacional, ahora se asume como si fuese en la familia jurídica anglosajona, como si estuviéramos en los Estados Unidos. Ahora se asume el planteamiento relacionado que el Procurador General Administrativo que deje de llamarse Procurador General. Aquí se hizo una reforma constitucional para cambiarle el nombre al Procurador General Administrativo por Abogado General del Estado. ¿Cuál es el estado de necesidad que había para hacer eso? Ustedes no entienden que la familia jurídica dominicana es la romano-germánica. No se dimensiona eso. Yo creo que es un factor que lo que acabamos de conocer en el Congreso es un monumento a la miopía política de quien tiene el turno al bate. Eso es un monumento que significa un punto de inflexión, no solo a lo que es las apetencias anteriores, de lo último que también hemos atravesado, de personas, de presidentes que han querido cambiar comodaticiamente lo que es la reforma constitucional. Porque lo que yo sí valoro como positivo y realmente resaltable de esta reforma constitucional del faraón del Caribe en el siglo XXI es que las reformas que someta a alguien, a quien se le ocurra, no sean beneficiadas, no sean beneficiados de manera inmediata. Eso es correcto, eso es positivo. Pero bastaba con un consenso político, porque cuando usted somete tantas reformas sin establecer ahí las condiciones esenciales de un pacto, de una vinculación sinalagmática, o como nos planteaba precisamente como se nos ha planteado desde la época de San Agustín, de lo que necesitamos nosotros como un contrato social. Aquí las condiciones sinalagmáticas están perdidas bajo la cosmovisión de este faraón del siglo XXI en el Caribe.
como todo es a título de capricho, yo creo que ya tenemos en realidad un verdadero monumento al capricho, a lo subversivo y sobre todo a la miopía de alguien que aparentemente en términos democráticos está demostrando ser un imberbe que no tiene ni siquiera punto de comparación.